Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda actividad de este último día de la Semana de Derechos Humanos y Violencia. Ahorita vamos a conocer o ver los temas de violencia hacia el adulto mayor a cargo del grupo 610 y violencia digital a cargo del grupo 616. Recuerden colocar sus dudas o comentarios en el chat y registrar su asistencia en el link que se estará compartiendo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y comenzamos con violencia hacia el adulto mayor con el grupo 610. Adelante. Hola, buenos días. Somos el equipo número 5 y el día de hoy expondremos acerca de la violencia hacia el adulto mayor, un tópico del que poco se habla. Bien, podemos comenzar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿A quiénes consideramos como adultos mayores? En términos generales, la ONU establece que un adulto mayor es aquella persona que sobrepasa la edad de 60 años, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65 años. Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados para considerar a alguien como adulto mayor o no, los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a distintos ritmos que pueden ser indicadores de ello, como el lugar donde se vive, su economía, su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones. Una vez sabiendo lo anterior, podemos continuar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es la violencia hacia el adulto mayor? Son aquellos actos intencionales a través de los cuales se ejerce violencia física, psicoemocional, económica, sexual o patrimonial hacia la persona. De acuerdo con la OMS, el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, que se produce en una relación basada en la confianza causada por la falta de medidas apropiadas para evitarlo. Son bastantes los tipos de violencia que pueden ir desde la económica hasta la psicológica. Hoy hablaremos de 5 de estas. Comenzamos con la violencia física, la cual es un tipo de violencia que ha ido en aumento junto a la población de adultos mayores. Esta puede incluir dolor físico o privar de forma intencionada por parte del cuidador de los servicios necesarios para mantener la salud física y mental. Algunos ejemplos específicos serían irritaciones en la piel, laceraciones, desgarres, lesiones y cicatrices sin explicación en cara, cuello o tronco, así como dolor sin explicación, fracturas o múltiples traumatismos. Se deben considerar también lesiones a nivel genital, que se sugieren como abuso sexual. Ahora continuamos con la violencia familiar, la cual se presenta en ocasiones en las que el adulto mayor es considerado como alguien débil sin autoridad para tomar sus propias decisiones o decidir acerca de su futuro, y que por lo mismo muchas veces no tienen el apoyo o los recursos necesarios que se le debería de brindar en el ámbito familiar para poder vivir una vida plena. Un claro ejemplo de esto ocurre cuando la familia hace planes para salir de vacaciones sin notificar al abuelo de esto, lo excluyen y lo dejan abandonado, incluso en ocasiones que saben que depende directamente de sus cuidados y no puede brindárselos por su cuenta. En este tipo de casos la violencia ocurre de manera casi imperceptible y muchas veces no se trata como debería. Por eso debemos ser capaces de reconocerla y actuar ante esto. Otro tipo de violencia sería el maltrato psicológico, que en realidad va un poco de la mano con la violencia familiar mencionada anteriormente. Esta es una forma de agresión donde una persona ejerce un poder sobre otra, con comportamientos físicos o verbales de forma reiterada que atentan contra la estabilidad emocional. La víctima sufre intimidación, culpa y baja autoestima, sin lograr salir de la situación donde se siente prisionera. En el caso de los adultos mayores, este tipo de violencia puede ocurrir cuando la persona que cuida a una persona mayor le dice palabras hirientes o humillantes, le grita, la amenaza o la ignora repetidamente sin tener en cuenta el sentir de la otra persona o que con los años claramente no tendrá la misma capacidad de valerse por sí mismo. Sin embargo, este tipo de violencia también puede ocurrir de manera contraria, es decir, al momento de privar a los adultos mayores de realizar diferentes actividades de las que aún son capaces. Por ejemplo, con el uso de frases como no camines tanto, te vas a cansar, no te vayas a salir tú solo,
yo lo hago, tú siéntate, entre otras. Es por eso que encontrar un balance entre cuidar a la persona y sobreprotegerla es realmente importante, ya que en ambos casos podríamos causar o comenzar algún daño psicológico, puesto que al sobreprotegerlos los podemos hacer sentir ineptos al calificarlos como incapaces de hacer distintas acciones por sí mismos, mientras que en el caso opuesto, es decir, el ignorarles y humillarles, puede crear sentimientos de soledad, tristeza y algunas veces depresión. La siguiente es la violencia económica, principal tipo de violencia que sufre el adulto mayor. Se define como el abuso, la explotación y uso ilegal de todos o algunos de los fondos económicos, bienes, propiedades y posesiones de la persona mayor. Algunas acciones que se pueden considerar como violencia económica son el uso indebido del poder de un tutor sobre los bienes, forzarlo para que modifique el testamento u otros documentos jurídicos, la negación de derechos de acceso y control de los fondos personales, fraudes, robos o hurtos cometidos por una persona de confianza, la firma de documentos sin información clara o consentimiento del contenido, acuerdos poco equitativos respecto al traspaso de bienes a cambio de servicios de atención, pertenencias y bienes desaparecidos o retiros de dinero importantes en breves periodos de tiempo y traspasar el dinero a otras cuentas. Este tipo de violencia se ha subestimado y no se toma con tanta seriedad como otras, pero realmente es un problema social muy común y debe ser atendido. Ahora continuamos con el abandono que sufre el adulto mayor, la cual es una problemática que se define como la falta de cuidado de una persona en la tercera edad. Una de las principales razones por las cuales se produce el abandono en el adulto mayor es porque en su mayoría las personas de la tercera edad no son capaces de realizar alguna actividad que les proporcione un ingreso económico propio. A raíz de esto, el anciano se convierte en una carga potencial de gastos para su familia. Sin embargo, sea cual sea la causa del abandono, este hecho puede ser producido de forma intencionada, que es cuando el tutor legal o el cuidador no proporcionan los cuidados necesarios por irresponsabilidad, o de forma no intencionada, que es cuando el cuidador a cargo no se ve capaz de atender las necesidades de la persona, porque no cuenta con la capacitación necesaria o porque no dispone de recursos suficientes. Se calcula que a nivel nacional existen aproximadamente 10.5 millones de personas mayores de 60 años, de las cuales el 82% de dicha cifra viven en malas condiciones, ya que sufren de escasez de alimentos o no cuentan con suficiente capital, algo que potencia de gran forma el nivel de abandono en el adulto mayor. Y según las estadísticas publicadas por el Consejo Nacional de Población CONAPO, el 25% de los adultos mayores dentro del territorio mexicano viven desamparados en las calles del país a causa del abandono. Por suerte no todo es malo, pues con objeto de disminuir los anteriores tipos de violencia hacia el adulto mayor, se han aprobado distintos artículos en materia de derecho. Podemos comenzar mencionando un artículo especializado en el abandono al adulto mayor que fue publicado en el año 2017, donde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el cambio en algunos aspectos de la ley para que así las personas de la tercera edad se vean protegidas por la misma. Dentro de dicho cambio se estableció el artículo 158, el cual expone que las personas que abandonen a un adulto mayor o con discapacidad de la cual tengan la responsabilidad de cuidarlo, deberán pagar hasta 3 años de cárcel. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce expresamente los derechos humanos de los adultos mayores, en el artículo primero constitucional se señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además de que la Constitución prohíbe toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Sin embargo, existe una legislación secundaria especialmente creada para ellos, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, vigente a partir del 25 de julio del 2002, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, brindándoles una atención prioritaria
cuando pertenecen a un grupo vulnerable o tengan una alta posibilidad de ser violentados física y psicoemocionalmente dentro de un contexto familiar o social. Es probable que nuestra ponencia sea su primer encuentro con este tema. Esto se debe a la poca difusión que se le da a esta violencia. Las y los adultos mayores son víctimas a diario de la discriminación y exclusión social, lo cual podemos definirlo como un problema social mundial que impide hacer efectivos sus derechos humanos de millones de personas mayores, y es por tanto un problema que requiere la atención debida por parte de la comunidad internacional. Su incidencia es de tal magnitud que se le cataloga como un problema de salud pública, el cual por lo general no se denuncia, pues en muchas ocasiones él o los agresores son familiares o quienes están a cargo del cuidado de las personas adultas mayores. Las condiciones del entorno comunitario y social en que viven las personas mayores condicionan su calidad de vida. Aún así, diversas instituciones públicas y privadas están edificadas y prestan sus servicios a partir de una concepción negativa del envejecimiento, que visualiza a los adultos mayores como personas con capacidad limitada para tomar decisiones, incluso sobre su propia vida. Lo anterior evidencia que la condición de vulnerabilidad en que se encuentra ese grupo poblacional no deriva de sí misma, del proceso biológico natural del envejecer, sino mayormente de un concepto que construye la sociedad. Por ese motivo, y en fortalecimiento de esta visibilización, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato de la Vejez. El objetivo de este día es invitar a la sociedad en general a reflexionar sobre los distintos problemas que enfrentan las y los adultos mayores al ser víctima de acciones perturbadoras de su confianza y productoras de daño o angustia. En la Ciudad de México son varios los centros y programas que se dedican a atender situaciones de violencia a los adultos mayores. Sus servicios van desde la asistencia social y la atención psicológica hasta la asesoría jurídica y se ofrecen de manera gratuita. A continuación enlistamos algunos. Centro de Apoyo Sociojurídico de Víctimas del Delito Violento, ADEVI. Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, CAVI. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, CDHCM. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, CIVISO. En la diapositiva se encuentran sus números telefónicos en caso de necesitar alguno. La violencia hacia la y el adulto mayor puede ir desde cualquier acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, hasta el abandono y la falta de respeto hacia la persona mayor, provocando así que este tipo de violencia sea ignorada y no tomada en cuenta para su erradicación. Es tal la magnitud del problema que se ha designado un día para la visibilización de este, por lo que dar difusión a este tipo de información es esencial en orden de prevenir y algún día terminar por completo con este tipo de violencia. Estas son las referencias que utilizamos en la elaboración de la investigación para la presente ponencia. Y bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, no duden en realizarla. Excelente, muy interesante de verdad la ponencia. Recuerden colocar sus dudas y preguntas en el chat. Y ahora vamos a pasar a la exposición de violencia digital a cargo del grupo 616. Adelante. ¿Ya se ve, maestra? Sí. Ok, ya, aquí. Buenas tardes, público en general. Nosotros somos el grupo del 616 y nuestro equipo está conformado por Martínez Álvarez Elías Daniel, Távera Ortiz Rosana y su servidora Ramírez Sosa Rebeca. El día de hoy les venimos a explicar un poco acerca de la violencia digital, en qué consiste, formas, casos de la vida real, etc.
Primero me gustaría empezar con qué es la violencia digital. La violencia digital se entiende como todas aquellas formas de violencia o hostigamiento que se cometen y expanden a través de medios digitales como las redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería como WhatsApp, mensajes SMS o cualquier medio digital que permita el contacto con otros usuarios. Y este causa daños a la integridad, dignidad e impide el desarrollo y libre goce de los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, a la protección de datos personales y el acceso a la justicia. Ahora que expliquemos lo que es la violencia digital, hablaremos sobre las formas en las que ésta se puede presentar o manifestar. Primero está el ciberacoso. El ciberacoso es una forma de hostigamiento o intimidación a través de medios digitales. Normalmente son las redes sociales como es Facebook, Instagram, Snapchat o Twitter. Y esta forma de violencia incluye enviar mensajes, publicar o compartir contenido falso, como son los rumores, o cosas perjudiciales y crueles sobre una persona. Ahora, existen diversas modalidades de ciberacoso. Primero hablaremos del doxing, el cual es una forma de ciberacoso que consiste en, en recopilar y difundir información o datos personales o íntimos sobre una persona sin el consentimiento de esta. Esto puede implicar ciertos riesgos para la salud integral y física del sujeto en cuestión. Siguiente diapositiva, por favor. El stalking. El stalking igual es una modalidad de ciberacoso que se basa en actos de hostigamiento intenso y constantes a través de medios digitales, igual redes sociales. Y es a través del uso de mensajes, de llamadas, de comentarios hacia una persona directamente con el fin de molestar, intimidar, amenazar o causar temor sobre la persona. El ciberbullying. El ciberbullying igual es una dinámica de ciberacoso que se basa en la denigración y daños de la dignidad de la víctima mediante mensajes, publicaciones de videos o fotos vergonzosos o la difusión de rumores en redes. El Zoom bombing. El Zoom bombing es una modalidad de ciberacoso que ha surgido en los últimos años, ya que, como todos sabemos, el producto de la pandemia, de la cuarentena, ha sido que todos tratemos de tener reuniones formales, en un contexto formal, dentro de la aplicación Zoom. Y esta modalidad de ciberacoso consiste en la interrupción de videollamadas o reuniones dentro de la aplicación Zoom por parte de un usuario desconocido, de un usuario no invitado, con el fin de manifestar o de compartir mensajes de odio, sexistas, racistas o discriminatorios. Ahora, otra forma de violencia digital es la violencia sexual por Internet. Esta se trata de una modalidad de abuso utilizando un contexto y contenido sexual sobre una persona con el fin de dañar la reputación, dignidad e integridad. De igual forma que el ciberacoso, la violencia sexual tiene diversas modalidades, como es el grooming. Esta modalidad es utilizada principalmente por abusadores sexuales y esta consiste en contactarse con su víctima a través de redes con el fin de amenazarla y causarle temor, amenazándola física y verbalmente. La difusión de contenido íntimo. Esta igual es una modalidad de violencia sexual que consiste en la difusión de contenido íntimo o imágenes sexuales sobre una persona. Este contenido es normalmente derivado del sexting. Estas se difunden a través de redes sociales sin el consentimiento ni el conocimiento de la víctima. La trata virtual. La trata virtual consiste en la recopilación, en la construcción y producción y posteriormente difusión de contenido íntimo en plataformas digitales. Este contenido es de varias víctimas que han sufrido de la difusión de contenido íntimo y esto se hace en base y con fines de lucro. Ok.
Ahora como equipo nos pareció importante definir lo que es el sexting, ya que lamentablemente la mayoría de los casos o de de las modalidades de violencia sexual ha sido derivado de un mal uso de esta práctica, obviamente por personas maliciosas con fines dañinos. El sexting proviene de las palabras sex, que significa sexo, y texting, que prácticamente es enviar mensajes de texto. Esta es una práctica que consiste en enviar contenido sexual, pueden ser imágenes o videos propios, dentro de un contexto erótico. Esto incluyendo el consentimiento de ambas o más partes. Y esto se hace a través de aplicaciones procesadoras de texto como es WhatsApp, Messenger y Telegram. A continuación, yo les voy a hablar acerca de un caso de violencia digital. Este caso fue, pues, la verdad, lo escuchamos mucho por allá del año del 2014 y es el caso de Olimpia Coral. Olimpia es una joven originaria del estado de Puebla, la cual vivió una pesadilla de enterarse que su expareja había difundido sin su consentimiento un video sexual en el que ella participaba. En ese entonces la empezaron a apodar la gordibuena de Huachinango debido a la forma de su cuerpo, ¿no? Pues tenía muchas curvas. Tras lo ocurrido, Olimpia se encerró en su casa por 8 meses e intentó suicidarse en 3 ocasiones. Posteriormente, Olimpia quiso proceder de manera jurídica y fue al Ministerio Público a meter una denuncia, pero no procedió, puesto que en ese momento no existía un tipo legal que sancionara estos actos. Olimpia, junto con otras mujeres, ha trabajado desde entonces para impulsar las reformas legales necesarias para que se sancione la violencia digital, logrando lo que conocemos actualmente como la Ley Olimpia. ¿Qué es la Ley Olimpia? La Ley Olimpia en sí no es una ley, sino se refiere a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. La Ley Olimpia se tipificó por primera vez en el estado de Puebla y actualmente 29 entidades federativas del país ya cuentan con ellas, exceptuando Nayarit, Tabasco y San Luis Potosí. Los objetivos son concientizar sobre los derechos sexuales y violencia digital a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, proteger el derecho a la intimidad personal, así como el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las personas, y reconocer y sancionar el ciberacoso como un delito, ya que este genera violencia sexual a través de Internet. Igualmente, tenemos algunas conductas que atentan contra la intimidad sexual. En este caso no voy a mencionar todas porque son demasiadas, pero voy a mencionar algunas. Los voy a dividir en 2 puntos. El primero es comercializar, exhibir, distribuir, intercambiar, compartir. Todo esto, imágenes, videos, audios que tengan que ver con un contenido sexual íntimo de una persona y ella no tenga el conocimiento, ¿no? El segundo punto es audiograbar, fotografiar, videograbar o eliminar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante un engaño, que fue lo que le pasó a esta Olimpia. Olimpia nos dio, hace un poco, dio una frase muy célebre, esa frase que dice: pasé de ser la gordibuena del video sexual que criticaba a todo el pueblo a que en 29 estados de México aprobaran una ley con mi nombre. Bueno, ahora vamos a hablar de cifras y estadísticas. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, o sea, el INEGI, en 2015 creó un módulo, el módulo que llamaron módulo sobre ciberacoso, que es MOSIVA. Esto fue al principio un proyecto experimental para ver, porque en 2015 todavía no había mucha controversia con esta situación de que existía una violencia digital, porque pues apenas estaba modernizándose y todo eso junto con las redes, ¿no? Todavía no eran como una bomba como hoy en día son.
Su objetivo fue crear conciencia en base a la información estadística del ciberacoso y su prevalencia en una población específica que era dentro de 12 años en adelante. Sus objetivos específicos son los que se encuentran aquí en la diapositiva, que es identificar las medidas de seguridad que usa la población para proteger sus cuentas y equipos, conocer el número de personas que fueron víctimas de alguna situación de ciberacoso, identificar el tipo de acoso cibernético que sufrió la persona y a partir de eso, pues las características de él, conocer las medidas de seguridad que se adoptan para protegerse en contra del ciberacoso y conocer la percepción de la población sobre la importancia de proteger su información en Internet y conocer en qué medida la población protege sus datos. En 2020 se escogieron 65.190 viviendas para realizar la encuesta de la población. La población selecta sigue siendo la misma que fue en 2015 y en adelante, que fue de 12 años en más, y que usen Internet en cualquier dispositivo. La fecha de realización de la encuesta fue del 5 de octubre al 27 de noviembre de 2020 y fue la 5ª edición. Ahora ya hicieron una en 2021, pero todavía no salen los datos. Los datos más recientes son los de 2020, por eso estamos exponiendo sobre los datos de 2020. Y fue una entrevista aplicada cara a cara por un dispositivo electrónico, ya que en ese momento estábamos en cuarentena, semáforo rojo, entonces no fueron personales. En la primera estadística, como se puede ver, primero que nada, hay que dar contexto, ¿no? Se estima que de la población de 12 a más es de 103.5 millones de personas, de las cuales el 75% utiliza Internet en cualquier dispositivo en los últimos 3 meses. Y hay que aclarar que todas las estadísticas que estamos poniendo a continuación son en población de 12 años en adelante en México, no más. Y ya. Entonces, vamos a analizar las primeras estadísticas, nada más rápidamente. Poner que el 75% de la población usaba en 2020 Internet en algún dispositivo. Y aquí están las estadísticas de el porcentaje de mujeres y hombres que utilizan dispositivos, ¿no? E Internet. Estas son las medidas de seguridad que se usaron por sexo. Como se puede ver, la mayoría de la población creó o puso algún tipo de contraseña y algunos hasta instalaron programas de antivirus. Ahí hay otros tipos de medidas de seguridad que utilizaron, pero lo importante es que crearon una contraseña la mayoría, o sea, un porcentaje bastante importante. Todas las gráficas fueron sacadas de la página de INEGI. En las referencias va a estar la página por si gustan ir a ver. Está todo el proyecto y están todas las diapositivas. Nosotros aquí solo escogimos unas cuantas. El 21% de la población que se seleccionó fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, es decir, 16.1 millones de personas. Eso es importante aclarar porque es un porcentaje importante. Aquí está, en las entrevistas, aquí se ve cuántos hombres y cuántas mujeres sufrieron de ciberacoso en los últimos 12 meses. Sí, y ahí está. Ahora, por sexo y edades, aquí podemos ver cómo prevalecen las mujeres que sufrieron de algún tipo de ciberacoso, excepto de 60 más, pero sí, las mujeres prevalecen en todas. Nada más estamos analizándolo, no estoy poniendo cosas que no son sobre la mesa, ¿vale? Nada más aclarando. Y aquí está, esto es, yo creo que algo que hay que ver, que es que la mayoría de personas que han sufrido de ciberacoso
La población más grande es la que está en la secundaria, en escolaridad básica. Y creo que es algo importante que veamos. Puede significar muchas cosas, muchos factores, desde educación sexual, educación para tener la responsabilidad correcta de los dispositivos y también de redes sociales. También pueden ser muchos otros factores, pero son los que nosotros consideramos parte de. Aquí está por situaciones de ciberacoso. Aquí se puede ver contacto mediante identidades falsas, mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales, recibir contenido sexual, llamadas ofensivas. Ahí están todos y pues aquí hay son gráficas de cómo era en 2019 y cómo fue en 2020, ¿no? Los porcentajes. Y nada más pues ver que está muy variado, o sea, sigue habiendo ciberacoso, algunos se reducieron de alguna forma, pero otros crecieron, entonces, pues sí, ahí hay que analizarlo y pues ahí están los tipos de ciberacoso, o bueno, situaciones de ciberacoso que se preguntaron en esta edición. Sí, el 57% de la población seleccionada desconocía al agresor. O sea, suelen ser personas anónimas las que son capaces de tener pues, acciones de ciberacoso, ¿vale? Y aquí está, las personas que sí identificaban a sus ciberacosadores, pues la prevalencia es en hombres, que son ciberacosadores. Las mujeres también trae ahí un porcentaje, y la otra sección es hombres y mujeres, que son pues, evidentemente cuando se juntan para ir a hacer contra una persona y pues ciberacosarla. Ok, nos parece dato importante recalcar que no es mito, es una realidad, y es que las mujeres vivimos más violencia en Internet y a las estadísticas nos apegamos. Nuevamente, las referencias están, ahorita se las vamos a poner por si alguien quiere confirmar los datos en la página del INEGI. ¿Qué hacer en caso de sufrir de violencia digital? Creo que todos deberíamos tener esta información, porque pues la violencia digital puede traer demasiadas consecuencias y terribles, ¿no? Para personas y sus vidas diarias, desde su físico, desde el aspecto también social, pero sobre todo el psicológico, que es creo que el más importante. Y es necesario que lo detectemos, que podamos entender que tenemos una situación de ciberacoso y poder, en todo caso, tomar medidas. Y estos son los pasos que encontramos por si eres víctima de ciberacoso, de hacer. Primero que nada, detectar qué tipo de modalidad de violencia estás sufriendo. Como ya vimos, hay varios tipos. Entonces es importante especificar y ver bien qué estás pasando, ¿no? Después acercarte a una persona de confianza y pues contarle lo que está pasando. Puede ser tu familiar, si no confías en tu familia, puedes ir con un amigo, con una amiga. Si no, también puedes ir, si tienes psicólogo o psicóloga, también puedes ir con ellos, o en todo caso puedes acudir a alguien profesional en línea. En todo caso, en nuestro país está la Policía Cibernética de México y su número es 088. Antes de eso, yo creo que se recomienda, primero que nada, ir con una persona más cercana antes de acudir ya a una institución, organización. Y ahí te pueden brindar pues, ayuda, ¿no? Después, ya ahora sí, puedes acudir a una organización o institución que te ayude a investigar y sancionar el delito, dependiendo tu estado y pues evidentemente el país, ¿no? Pero en este caso en México es ir al Ministerio Público y la Policía Cibernética ayuda a investigar el caso y ya después empieza todo, pues, otros procesos. Ajá, hay que seguir un procedimiento y hay que tener medidas de prevención que evidentemente ellos te van a poder proporcionar. En caso de ser víctima de cualquier tipo de violencia, siempre se recomienda ir a un psicólogo o una psicóloga porque no están solos y la ayuda profesional ayuda
pues saber cómo estás, cómo te sientes, analizarte, ver si necesitas algún tipo de ayuda médica, algún tipo de ayuda psicológica y así. Y ya, estas son nuestras referencias. La primera referencia es la de Mosiva, la de INEGI, pues les digo, si gustan ir a ver el análisis y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, muy, muy interesantes ambas ponencias y tenemos algunas preguntas. Para la primera ponencia de violencia hacia el adulto mayor, ¿el dejar a un adulto mayor en un asilo se considera violencia? ¿Están por aquí los chicos de violencia hacia el adulto mayor? Sí, bueno, en general no es considerado como violencia, debido a que pues depende de la situación en la que se dé esto. Si se impone hacia la fuerza, hacia el adulto mayor de te voy a mandar hacia un asilo porque no te quiero aquí, siendo que el adulto mayor no está de acuerdo con eso, sí se considera como violencia, debido a que se está imponiendo eso, pero igual depende de la situación en la que se dé. Ok, correcto. Para la segunda ponencia, ¿cómo podemos evitar la violencia digital hacia los jóvenes? Porque si bien es cierto que hay muchas aplicaciones que necesitas ser mayor de edad para tenerlas, pues realmente no lo hacen. Un ejemplo de ello es Facebook, ¿no? Necesitan ser mayores de edad y estoy segura que todos los aquí presentes, siendo menores de edad inclusive, tienen Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar este tipo de violencia digital, ¿no? O de trata virtual también, en estas aplicaciones Tinder, todo esto que se supone que debes de ser mayor de edad y realmente, pues le ponen, ay, ¿cuántos tengo que tener para ya tener 18? Ah, nací en este año, le ponen y ya tienen la aplicación. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Pues yo creo que hay varias prevenciones que puede haber, principalmente con educación, tanto sexual como educación digital. O sea, no es una materia la educación digital, pero sí hay que hacerle entender a los niños, porque sí, efectivamente, hoy en día pues hay muchas formas de que los niños lleguen a tener Facebook, Instagram, y hacen lo imposible, y aunque los papás les digan que no, lo hacen, ¿no? Entonces, sí hay que tratar, más que prohibirles no tener una red social, ayudarles a entender la responsabilidad de tener una. Porque siendo niño no sabes a qué te estás metiendo, todo es un juego, y conforme vas creciendo te vas dando cuenta de cosas que pues no sabías en un principio cuando entraste a esa red. Entonces, primero que nada, siempre se dice, ¿no? Educación sexual. Educación sexual es algo sumamente importante, no solo desde el ámbito, cómo protegerse, es realmente desde la pornografía, que también teniendo un aparato digital puedes ver pornografía y meterte en muchas cosas que no. También tiene que ser el ámbito que es la sexualidad, que te descubras y con eso respetar a las personas, ¿no? O sea, es un respeto sexual y eso para mí yo creo que es sumamente importante y se ve. Y la educación digital no es una materia aún y no veo en secundaria poniendo una materia de educación digital, pero sí considero que ya no es prohibirle a los niños, porque sabemos que lo van a hacer, su Facebook es darles a entender cuál es la responsabilidad de tener una red social y entender todo el panorama y no quedarse con soy un niño y puedo hacer esto porque soy niño. Y así, yo creo que eso es lo primordial. ¿Y qué otras formas, además, podemos tener para tener o evitar nosotros ser víctimas de una violencia digital? Es decir, además de poner una contraseña, además, etcétera, todo ello, si ya tienes tú tu red social con tus filtros, etcétera, ¿cómo además tú le puedes hacer para evitar ser víctima de una violencia digital? Porque en el caso que nos proyectaron, pues esta chica Olimpia conocía, o sea, era con su pareja,
¿no? Entonces, ¿cómo además nosotros podemos hacerle, si está bien, es tu novio de hace 5 años, pero además, ¿cómo podemos nosotros protegernos de ser víctimas? Realmente yo considero que así como no te puedes cuidar, o sea, no puedes ser como sumamente precavido en la calle para ver si no te asaltan, si no te acosan en la calle, pues lo mismo pasa aquí, siempre estás en un riesgo, ¿no? Entonces sí, definitivamente, y lo hablábamos, porque vimos para el sexting, para que no se difundieran tus fotos, ¿no? Y no supieran que fueras tú. Y hay formas, ¿no? Entonces te dicen, no enseñes tatuajes y así. Y pensamos en ponerlo, pero estamos dando una forma de cómo, o sea, no es también llegar a enseñarles cómo hacer tus fotos, ¿no? Es tu sexualidad y punto, y tú decides, ¿no? Pero yo creo que, primero que nada, cualquier tipo de ciberacoso tú decides qué hacer, ¿no? Si tu cuenta la quieres privada para que no entren personas a verte, desconocidos a verte y tú puedas ver, tal vez optar por no subir fotos a tus redes para que nadie te esté viendo o algo. Y en todo caso, yo creo que también es entender que siempre estás en un riesgo en el momento en el que tomas una red social. No hay una forma o sea, puedes ser muy precavido y aún así tener la mala suerte de caer, ¿no? Entonces, por más que quisiéramos dar prevenciones, realmente el Internet es un ámbito donde hay mucha gente que tiene muy malos pensamientos y te quiere hacer mal. Entonces, es entender eso, estás en una red social y pueden pasar cosas. Entonces tú decides hasta qué punto los dejas, si quieres hacer tu cuenta privada, si no quieres subir fotos, si no quieres saber nada, no quieres subir nada de tu vida personal, etcétera, etcétera. Entonces realmente sí considero que no hay una prevención tal cual así de puedes hacer esto. Solo es cada quien que tome sus propias precauciones y si no quiere que le pase algo, pues sea precavido, en todo caso opte por no hacerlo y si lo quiere hacer, está bien también, creo que está mal también tenerle miedo, ¿no? A que vaya a pasar algo siempre. Entonces sí, considero que eso es. Correcto, perfecto. Pues muy bien, muchas felicidades de verdad por ambas ponencias, estuvieron increíbles. Y pues bueno, los invitamos a que nos acompañen en esta última actividad, es los derechos humanos y los organismos internacionales, a cargo de una experta como es la doctora Arcelia Moreno Agraz. Va a ser por este mismo medio y con esto cerraríamos nuestra Semana de Derechos Humanos y Violencia. Les agradezco a todos su asistencia y nos vemos en la última actividad. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.